Señoras y señores, comunidad académica de la Escuela de Posgrado y de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNICAN, así como también los profesionales del área a nivel nacional e internacional que nos acompañan, muy buenas tardes. La Escuela de Posgrado de la UNICAN presenta el último día del ciclo de conferencias 2021, correspondiente al eje temático de las ciencias económicas y empresariales. El día de hoy seremos partícipes de dos conferencias con los siguientes temas: Emprendedurismo en Paraguay, de la Universidad del Negocio Propio, a cargo del licenciado Pablo Kovac, y Enfoque Macro, análisis comparativo de las fuentes de financiamiento crediticio de proyectos de inversión privada en la República del Paraguay, a cargo del economista Ovidio Benítez. Para dar inicio al ciclo de conferencias, invito al señor rector para las palabras de bienvenida. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Marielle, y a este ciclo de conferencias que hemos iniciado en esta semana. Y creo que ha sido una semana muy interesante con la participación de disertantes de universidades hermanas de los países vecinos, Argentina y Brasil. Y hoy culminaremos con dos personas, con dos paraguayos que trabajan en diferentes universidades y que quieren aportar también a este ciclo de conferencias su experiencia y sus conocimientos, especialmente a los jóvenes, en donde estamos muy acostumbrados de escuchar que tenemos que preparar a los jóvenes para la inserción laboral. Y uno de los planteamientos que se hará hoy, y que también es una de las propuestas de la universidad, es que los propios estudiantes vayan pensando en ser emprendedores. Que la universidad no solamente tiene que formar profesionales, sino que tiene que formar también personas capaces de emprender y interactuar con el medio en el que se insertan, como profesionales y como personas. Debemos considerar que por la cantidad de jóvenes que hoy acceden a la universidad, que en nuestro caso en el departamento son aproximadamente 2 de 100 que inician la escolar básica, estos de por sí deben ser considerados líderes y, ¿por qué no?, emprendedores también. Así que mis congratulaciones a los disertantes de la fecha y espero que podamos aprender de ellos, de sus conocimientos y su experiencia en la jornada de la fecha. Éxitos a cada uno y nos veremos. Digamos, un tema que me apasiona, que es el trabajo con los emprendedores. Y como ya mencionaba el rector en su introducción, el hecho de poder estar en una universidad nacional y el hecho de poder concluir una carrera ya convierte a los jóvenes de hoy en día en verdaderos emprendedores. Y la universidad siempre tiene esa misión de formar profesionalmente a los estudiantes, y en los últimos años también se convirtió en una formadora de emprendedores. La gran pregunta es, ¿cómo nosotros hacemos para poder convertir a estos jóvenes que pasan por nuestra casa de estudio en verdaderos emprendedores en un mundo que cada día es un poco más complejo y que tiene diferentes realidades? Para poder iniciar el análisis, para poder empezar a hablar un poco sobre salir de la universidad volviéndose un emprendedor, quiero mencionar 3 realidades que tenemos hoy en día. La primera realidad es de que el emprendedurismo como una forma de opción profesional está creciendo en el mundo y en Paraguay. Si hablamos de Paraguay, específicamente datos del año 2019, en una encuesta realizada por la Dirección General de Estadísticas y Censos, junto con el Ministerio de Industria y Comercio, hizo un levantamiento de que teníamos en el país 844.000 emprendedores. De esos 844.000 emprendedores representaban, o microemprendedores, microemprendedores, representaban el 97% de las empresas en Paraguay.
Lo interesante del caso es de que de esos 844.000, solamente 236.000 estaban formalizadas con lo mínimo que se requiere, que es el RUC, el Registro Único del Contribuyente. Entonces, hay todavía un gran desafío también a nivel país de poder convertir ese emprendedurismo en una actividad formalizada y en darle las herramientas para que los emprendedores crezcan. Entonces, ese era el escenario pre-pandemia. Con la llegada de la pandemia, muchas personas que perdieron su trabajo tuvieron que volverse también emprendedores. Y probablemente esa cifra de 844.000 habrá subido un poco. Ese es el primer escenario, la primera realidad con la que tenemos que enfrentarnos. Dentro de ese movimiento de emprendedurismo hay algunas corrientes, hay ciertas tendencias a nivel mundial, no solamente en Paraguay, que se refieren al proceso de digitalización. Cada vez más todo es online, cada vez más todo es vía medios digitales. Inclusive el año pasado tuvimos que adaptarnos a enseñar en forma virtual. Entonces es un desafío también tanto para la universidad como para quienes quieren emprender. Por otro lado, también la inteligencia artificial va tomando o se va desarrollándose, va creciendo cada vez más, y eso genera a su vez un cambio en la forma o un cambio en el mercado laboral. Cambian las profesiones, cambian las necesidades, cambian también los requerimientos laborales. Entonces, es un permanente proceso de cambio en el cual nosotros estamos incluidos hoy día. En la segunda realidad, antes de eso, dos libros muy interesantes que hablan, que retratan todo ese proceso de cambio, son estos dos libros. Uno es un libro del año 2006, que es La Tierra es plana, de Thomas Friedman, que Profesor, habla... disculpe que le interrumpa, no está en modo proyección, entonces no se ve su... Ah, ok, perfecto. ¿Sí? Voy a volver. Nos quedamos con la primera lámina, sí. Con Creo la que tiene primera que lámina. proyectar su PowerPoint, profe, para que pueda... Voy a hacerlo diferente entonces. Voy a dejar de Bueno, compartir y voy a volver a compartir. Se ven sí, profe, los dos libros. dos portadas de libro, exactamente. Thomas Friedman es un escritor que en el año 2006 escribió un libro que se llama La Tierra es plana y explicaba todo el proceso de globalización prácticamente desde la invención de la computadora hasta ese momento, y iba explicando cómo el mundo iba cambiando y se iba adaptando a las diferentes variaciones de la tecnología y cómo eso afectaba a toda la economía y el mercado de trabajo. Y otro libro que es muy interesante también es un libro llamado Breve Historia del Futuro, de Jacques Attali, que es un ensayo de un economista francés que fue ministro de Economía de Francia durante un buen periodo de los años 80, donde él va haciendo un recuento de cómo se fue desarrollando el capitalismo y cómo con el paso de los siglos diferentes centros mundiales fueron controlando la economía mundial hasta que hoy día, o al momento que él escribió el libro en el año 2005, ese centro de la economía mundial estaba en el Silicon Valley, en el Valle del Silicio, en California, Estados Unidos. Entonces él va haciendo una proyección hasta el año 2075 en su libro, o 2070 creo, donde él va contando un poquito cuáles son los avances en la economía y cómo eso va a afectar al mundo de los emprendedores, al mundo del trabajo y la economía en general. Entonces son dos libros que muestran y explican detalladamente todo este proceso de cambio, que no es solamente en nuestro país, es un cambio a nivel mundial. Y dentro de ese proceso de cambio hay también una situación que no es solamente particular de Paraguay. Muchas veces creemos que en Paraguay nomás tenemos ciertas situaciones, no es así. En realidad las universidades en general a nivel de varios países tienen una estructura formal que se va adaptando a los cambios dentro del ritmo constante, pero no necesariamente acelerado. Y eso está bien, porque la universidad, los centros universitarios están basados en un rigor científico, están basados en una estructura
dentro de una cadena burocrática. Y cuando digo burocrática, no es utilizando de mala manera el término, sino que es la forma en que se organiza un Estado, una universidad y todas las instituciones que controlan el buen funcionamiento de la universidad. Entonces, muchas veces las personas no entienden un poco de ese proceso, los estudiantes no entienden un poco de ese proceso por el cual la universidad tiene una estructura y es cierto, se va adaptando a los cambios que hay, pero no puede adaptarse tal vez a un ritmo que nosotros quisiéramos, porque no es esa la función de la universidad. La universidad tiene que basarse en conceptos sólidos y lógicamente se va adaptando a lo que sucede fuera de ella en el mundo, pero tampoco no puede ir cambiando y cambiando y cambiando de manera, digamos que permanente. Entonces, se exige de las universidades, pero a la vez también hay que entender un poco cómo funciona esa estructura. Entonces yo tengo por un lado un crecimiento del emprendedurismo, una estructura de la universidad que está basada en sus rigores científicos, en su forma de trabajar y en las instituciones que la controlan. Y por otro lado tengo un tercer factor de que hoy en día existen herramientas, conocimientos y recursos para emprender que tienen mayor efectividad, que están más a la mano del estudiante universitario de las que existían hace 15 años, por ejemplo, cuando yo me formé. Entonces, hoy día, un estudiante universitario no solo tiene lo que le dan, el conocimiento que le dan en una sala de clase, sino que tiene buscadores, tiene enciclopedias, tiene bibliotecas virtuales, tiene una serie de recursos. Y a la vez, estamos dentro de un modelo de economía cooperativa, economía naranja, estamos buscando prácticas sustentables, otra forma de ver el mundo, otra forma de consumir, otra forma de conectarnos. Entonces los jóvenes de hoy en día tienen un sinfín de herramientas, un sinfín de posibilidades y muchas veces necesitan una orientación o necesitan saber por dónde empezar a buscar, por dónde empezar a desarrollarse. Entonces, mirando estos tres factores, la gran pregunta es, ¿hacia dónde ir? Si yo soy estudiante universitario, si yo hoy estoy estudiando una carrera o inclusive si estoy haciendo un posgrado, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde corro? ¿Cuáles son los caminos que tengo que seguir para poder emprender de manera independiente, tener el negocio propio o inclusive también insertarme en el mercado laboral? Es como un gran laberinto que se le presenta a nuestros jóvenes al momento en que están finalizando su carrera universitaria. Y de cierta manera a veces tenemos la tendencia a buscar culpables y no existen culpables, lo que existe es un modelo de mundo hoy día al cual estos jóvenes se están adaptando. Entonces, el punto principal es lo que yo quería compartir con ustedes. Esto es una introducción, pero el punto principal de lo que yo quisiera compartir con ustedes es colocándome en la posición de un estudiante universitario que hoy día está al principio, a la mitad o al final de carrera. La gran pregunta es, ¿cuáles son los conjuntos de conocimientos que yo como estudiante universitario debo adquirir y cuáles de esos me puede dar la universidad y cuáles yo tengo que salir a buscar? Entonces, dentro de ese punto de vista, colocándome en el lugar de un estudiante universitario, pero a la vez con la experiencia de quien ya trabaja con emprendedores prácticamente hace 9 años y ya vio muchos proyectos muy buenos teniendo mucho éxito, así como viví también muchos proyectos que fracasaron. Si pudiéramos agrupar en los conocimientos que yo como estudiante tengo que adquirir dentro de la universidad y dentro de otros sectores, hablaríamos de conocimientos técnicos, habilidades blandas y conocimientos básicos. Después voy a pasar a detallar cada uno de esos. Entonces, ¿dónde yo encuentro esos conocimientos? En primer lugar, en la fuente de conocimiento que es la universidad, en la fuente de conocimiento que es la carrera que yo elegí seguir, la carrera que yo estoy cursando. Por otro lado, hoy día Internet me permite generar una gran cantidad de recursos, me permite acceder a una gran cantidad de recursos. En Internet abunda la información. Lo que hay que desarrollar es el criterio para encontrar la información que sea útil y aprender a cruzar la información para poder
estar seguro de que los datos que estoy levantando son lo más fiable posible. Y por un tercer lado, el entorno profesional o el entorno emprendedor en el cual esa persona se quiere mover. Hoy día, como estudiantes universitarios, tenemos, o los estudiantes de hoy en día tienen una mayor posibilidad de tener acceso a información del entorno en el cual les gustaría moverse antes inclusive de terminar la facultad. Tal vez hace 10, 15 o 20 años eso era más complicado. Entonces, si yo pudiese resumir en 3 láminas qué es o cuáles son los pasos que un estudiante universitario va a ir dando para pasar de la universidad al negocio propio, empezaríamos hablando primero de los conocimientos técnicos. Ese pilar del conocimiento técnico, lógicamente, es dado en primer lugar por la malla curricular de la facultad o de la carrera de posgrado que esté siguiendo. Y además hay una necesidad de complementar a través de bibliotecas digitales, a través de extensiones, de congresos, seminarios, programas de pasantías y principalmente experiencia de otros profesionales. Si yo pudiese dar un consejo a quien está hoy estudiando en el segundo o tercer año de su carrera, es de que sea lo más curioso posible. ¿Por qué? Porque la facultad te va a dar la mejor base técnica que puedas tener, pero a la vez es tu curiosidad por ir un poco más allá la que te va a permitir encontrar información y contenido, información e inclusive el testimonio de personas que ya están trabajando en esa profesión que vos elegiste, y eso es lo que te va a permitir acumular un mayor conocimiento para cuando finalices la carrera. El mensaje para un joven que hoy día está siguiendo la facultad es genial todo lo que puedas conseguir en la facultad, pero es tu nivel de curiosidad el que va a determinar cómo y cuánto vas a aprovechar eso que la facultad te está dando y cómo y cuánto vas a aprovechar también el conocimiento que está disponible en otros lugares. Entonces, el primer pilar, tal vez el fundamental, que son los conocimientos técnicos. Después tenemos un segundo pilar, que son las habilidades blandas. Básicamente entendemos por habilidades blandas como el conjunto de conocimientos relacionados más a nuestro desarrollo de inteligencia emocional y nuestra capacidad de relacionarnos con los demás. Entonces aquí es fundamental que yo, que estoy estudiando una carrera universitaria o que tal vez ya terminé, entienda de que tan importante como la malla curricular de mi facultad es también que yo busque conocer más y aprender más sobre, por ejemplo, comunicación y oratoria, gestión del tiempo, la empatía y trabajo en equipo, la cooperación y competición positiva, porque hoy día se habla mucho de proyectos colaborativos, o se habla mucho de una competición en donde esa competición hace que las dos partes vayan creciendo. Y fundamental también, si yo quiero emprender, manejar mi control emocional y la gestión del estrés, el estrés del día a día. El estrés es una reacción natural que tiene nuestro cuerpo a ciertas situaciones de peligro, pero no podemos estar estresados todo el tiempo porque si no, el cuerpo no va a resistir. Entonces, como emprendedor es fundamental que podamos aprender eso. Y de nuevo, enfatizo el mismo punto. Es información que muchas veces nosotros salimos a buscar tal vez fuera de la universidad o dentro de la universidad en programas de extensión o en programas, en seminarios, congresos, y no está nada mal que eso sea así. Por el contrario, es el alumno hoy día el protagonista de su propia educación. Y por último, tenemos conocimientos básicos que son fundamentales. Si vos querés emprender, si querés pasar de la universidad a tu negocio propio, es fundamental, por más de que no sea tu carrera tal vez derecho o contabilidad o administración, es fundamental que conozcas sobre lo mínimo posible, al menos de legislación y tributación, lo mínimo indispensable de finanzas personales y también conozcas bastante, aprendas mucho sobre marketing y ventas. Tanto los procesos de marketing y ventas tradicionales como también los procesos online. Entonces son esas tres, digamos que áreas de conocimientos la que un estudiante
va desarrollando o debería desarrollar durante el proceso de formación universitaria, aprovechando los recursos que me da la universidad y aprovechando también recursos que están fuera de la universidad hoy en día. Es fundamental un concepto muy sencillo. Si vos sos estudiante universitario y nunca llegaste a ver este discurso, sería interesante que una vez que termine a las 19 horas, cuando terminemos este ciclo de conferencias, busques un poquito en Google el discurso de Steve Jobs en Stanford 2005. Van a ver cómo él cuenta un poco de que él no terminó la facultad, pero la importancia que le dio a la facultad. Hoy día hay ciertos sectores que pretenden vender la idea de que una persona o de que ir a la universidad es pérdida de tiempo, y no es así. La universidad te da bases sólidas para poder emprender después. Lo que sucede es que la universidad no me va a dar todo lo que yo necesito y yo voy a salir a buscar ese adicional. Entonces Steve Jobs, durante ese discurso, cuenta tres aspectos muy interesantes de su vida, y al final termina con un mensaje en donde le dice a los jóvenes recién egresados de que hay que permanecer hambrientos, hambrientos por conocimiento, hambrientos por aprender más, hambrientos por establecer relaciones humanas y relaciones de trabajo que sean saludables para todos. Entonces, la universidad es el espacio ideal para empezar a formar emprendedores, porque de hecho llegar a la universidad y concluir la universidad es formar parte de un grupo selecto. El rector mencionaba de que 2 de cada 100 personas llegan, 2 de cada 100 estudiantes llegan a la universidad, y cuando hablamos de emprender, 5 de cada 100 emprendedores son los que van a superar 5 años de vida emprendedora, es decir, un porcentaje muy parecido, 2%, 5%. Entonces, quien llegó a la universidad ya es un emprendedor, y quien consigue captar lo mejor de la universidad con los recursos que hoy en día tenemos disponibles, también se convierte en un gran emprendedor. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes, solamente para comentarles de que Business Bar es un proyecto, es una plataforma de contenido gratuito para microemprendedores. Tenemos una página web que es emprendedores.com.pi. Somos 2 socios fundadores, Pablo Kovac, quien estuvo hoy con ustedes, y Natasha Báez, y tenemos también redes sociales, tenemos también un canal de YouTube con videos diarios para emprendedores, y también una línea directa de WhatsApp para todo aquel emprendedor que quiera contarnos un poquito cuál es su problema y cómo podríamos ayudarle a poder emprender mejor. Es todo lo que tenía para compartir con ustedes. Les agradezco mucho por este espacio.